margen. En esta segunda sesión nos acompañan para hablar de género y arte travesti Ana Álvarez, investigadora y docente en teoría de género de la Universidad de Nueva York, y Carl Fischer, investigador y docente en teoría queer, además de literatura y cine latinoamericanos, de la Universidad de Fordham. Nos acompañan junto a nuestro amigo el artista y curador nacional Gonzalo Pedraza, quien va a guiar esta conversación. Bienvenidos, chiques, ¿cómo están? Todo bien. Bien. Bueno, les cuento que la tercera y última conversación se va a realizar el miércoles 2 de septiembre, y el tema será Arte, Minorías y Margen, junto al artista visual Jimena Somoza, al artista Juvenal Barría y a María Iris Flores, además de Alonso Yáñez, jefe de programación del Parque Cultural de Valparaíso. Les queremos agradecer a nuestros colaboradores, Teatro Regional del Maule y Teatro Municipal de Ovalle, que nos ayudan en la difusión de esta actividad fuera de la capital. Y les cuento que al final de la conversación que va a desarrollar Gonzalo, vamos a abrir las preguntas al público a través del chat del Zoom y de Facebook, para que pregunten, se entretengan, cuenten anécdotas, porque nuestros invitados son muy simpáticos, se los puedo decir desde ya, que en la previa nos reímos mucho. Así que vamos a hablar de arte travesti junto a Gonzalo, Ana y Carl. Bienvenidos, chicos, chiques, amigos. Gracias. Gracias, Tatán, por la bienvenida. Primero, quería agradecer a Ana y a Carl, que ya son mis amigos oficiales, y por aguantarme las tonteras que invento, y una de esas era armar una charla sobre todas las cosas que hemos discutido, y quiero contar mínimamente la historia, que cuando yo estuve en Nueva York, Ana amablemente me invitó a su curso, un curso muy interesante, sobre travesti, transexual y tecnología, y a Carl lo conocí también en ese contexto, nos pudimos ver, y hemos hablado desde ese tiempo hasta ahora, casi todos los viernes sagrados, sobre la vida, el arte, la literatura y el cine. Y me he dado cuenta que ha sido súper enriquecedor para mí estar con ellos, y estar así como hablando de tú a tú, porque esta conversación va a ser eso, más que contar los papeles de cada uno y los currículum, que nos reíamos antes de eso, me interesaría que entráramos de lleno al tema que nos convoca, y para seguir hablando de la vivencia, dos cosas. Uno, tengo una gata que está entrando en celo, así que si escuchan gritos, es una gata que está bien, pero no estoy matando a nadie, así que por favor no se asusten. Y quería hablar también de la vida, y yo cuando era chico, más chico, en ese tiempo se hablaba mucho, no sé si estaré muy viejo ahora, de los travestis. Y el travesti era un personaje que todos amábamos en general, y que me acuerdo que en la universidad teníamos un compañero de literatura que era travesti, y que todos los viernes nosotros juntábamos, poníamos una radio con unos parlantes y él hacía un show. Entonces era maravilloso todo este tema, porque nos reíamos de todo, metíamos ruido, no podían hacer el posgrado por culpa de nosotros, y nos portábamos muy mal. Y con el tiempo, hoy día, estamos hablando de otras categorías, que es lo trans. Y claro, uno asocia al travesti al espectáculo, también a la prostitución, pero lo trans aparece como otra cosa que las nuevas generaciones lo están como introyectando, y me gustaría que discutiéramos sobre eso. ¿Qué pasó entre esta cuestión travesti y trans? Así que me gustaría que partiéramos con eso. Le doy la palabra a Ana, si se lanza primero. Ok, no hay problema. Bueno, sí, el currículum no tenemos mucho para decir, pero sí puedo decir, a ver, sobre mis pasiones, y no sé por qué mi pasión desde mediados de los 90 son las trabas, son las travestis, que es lo que básicamente con las que he trabajado, y videos, y bueno, participando en el activismo en Argentina, que ha sido bastante fuerte. Vuelvo a decir, ¿no? En mediados de los años 90, que es cuando yo empecé mi trabajo de campo, digamos, de hecho, es el momento en que entran en la arena pública, es decir, cuando empiezan a ser conocidas, al menos intentar, digamos, participar en lo que se llamaría ciudadanía, ¿no? Porque hasta ahí, como bien saben, sobre todo Chile y Lemebel, digamos, ¿no? Obviamente, travesti, primero que eran los travestis, que esto es, o sea, tanto en
en cualquiera que conocía travestis iba a decir los travestis, mismo las mismas travestis se llamaban los travestis, digamos, o sea, esto fue una apuesta política de empezar a nombrarse como femenino, ¿no? Pero además de eso, digamos, las travestis estaban como, eran el espacio de la marginalidad, lo que llamaríamos antes la mala vida, digamos, ¿no? Entonces, el único lugar donde, por ejemplo, podían aparecer, fuera de los maravillosos textos del MB, o Perlonger, eran en los diarios amarillistas, ¿no es cierto? Porque incluso la censura, digamos, en ambos países, creo que en ese sentido Chile, Argentina y Uruguay, supongo también, tienen, digamos, que tienen una conexión muy grande en cuanto a digamos, cómo funcionó la censura. Pero bueno, la cosa es que desde mediados de los 90 empieza a aparecer este accionar político, entonces las travestis aparecen en la arena pública, pero podemos pensar, para hablar de tus categorías, Gonzalo, digamos que digamos, transgénero, ¿sí? Empieza a aparecer a comienzos del milenio, digamos, ¿no? Entonces, transgénero es una categoría que obviamente traída de los países del norte, que incluye, porque esa era la idea con la definición de transgénero, incluir distintas sexualidades e identidades. Es decir, justamente transgénero, la idea era que incluya un abanico, digamos, que sea un paraguas para incluir un abanico de sexualidades e identidades distintas que se reconozcan en transgénero. Entonces, creo que por eso lo que vos decís un poco, Gonzalo, que aparece que travesti desaparece un poco como categoría, ¿no es cierto? Porque se quedan incluidas, por un lado, hay varones trans, hay otro tipo de mujeres trans que no trabajan en prostitución, que quizás son más de clase media, supongo que en las universidades en Chile, pero también en Argentina, digamos, empieza a haber otro tipo de poblaciones, digamos, para decirlo de alguna manera, que gente no binaria, digamos, las nuevas generaciones son mucho más identificadas como no binarios, entonces tampoco se están poniendo a ver qué etiqueta tenés. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo trans ha funcionado muy bien como para permitir un poco más de libertad. Y con eso termino, pues si no me va a pasar el día, pero digo, lo que es interesante, digamos, es que sigue habiendo, y este es el problema, una especificidad que se puede llamar travesti o se la puede llamar como se quiera, pero hay una especificidad que está relacionada con el mundo de la prostitución. Entonces, digamos, esto es como lo que todavía va a hacer ruido, digamos, se pueden incluir en un abanico más grande, pero hay tecnologías, digamos, que las cooptan, que tienen que ver con el mercado sexual, digamos, ¿no? Entonces en esto hay una especificidad, por más que ya no se quieran llamar travestis, y ahora se llaman mujeres transgénero, siempre va a haber algo, una marca que las va a tener que reconocer de alguna manera, como trabajadoras sexuales, o como travestis, o como mujeres trans trabajadoras sexuales. Le hice muy largas, me imagino. No, está perfecto. Estaba pensando que lo que tú estabas diciendo tiene mucho que ver con lo que hemos discutido con Carl hace un tiempo, sobre cómo estas definiciones sobre travestis y transexuales, hoy en día, la discusión actual ha sido muy rica al introducirse, por ejemplo, personas transgéneros que incluyen cuestiones de raza, de clase. ¿Te acuerdas, Carl, que hablábamos, que tú me decías que había un grupo teórico muy interesante y me encantaría que nos pudieras contar un poco de eso? ¿Quiénes son? ¿A qué se refieren? ¿Cómo se está pensando? ¿Qué futuro se pueden pensar en esto si estamos aún atados a la idea de la prostitución unida a este tema? Bueno, o sea, esto es un gran tema y me encantó, de hecho, primero que nada, escuchar a Ana hablar como un poco de la historia del término travesti y la transición, digamos, a lo trans o al transgénero. Y claro, o sea, en términos teóricos hay mucho, ¿no? Y yo lo pienso en términos de varios como subniveles, digamos, teóricos, así se podría decir, ¿no? Porque por un lado, o sea, tenemos más bien, les teóricas del hemisferio norte, que, bueno, por estar yo viviendo acá y por haberme educado acá en Estados Unidos, o sea, son los que conocí primero, digamos, Jack Halberstam, Paul Preciado, y obviamente Judith Butler, ¿no? Que eran los primeros en decir, en como teorizar lo queer
y además lo trans. Y Halberstam tiene un libro más o menos reciente que se llama Trans, con asterisco. Y eso es muy interesante porque para Halberstam lo trans puede abarcar muchas cosas, o sea, incluso lo travesti, aunque no lo menciona explícitamente, pero yo creo que sí, pero también lo transgénero, el transexual, incluso otras cosas más amplias, ¿no? O sea, pensando en el transfeminismo, ¿no? O sea, esas alianzas entre el feminismo y los y las trans, ¿no? O incluso los tránsitos, la transgresión, ¿no? O sea, hablando de romper los binarios de género. Entonces, eso por un lado, ¿no? O sea, la teoría un poco del norte. Y luego la teoría de como que partes de América Latina, ¿no? Que en principio también cuestiona los principios que vienen del norte y algo que escribió Ana que me encantó en el artículo de ella que leí esta semana, ¿no? Preparándome para esto, habla de cómo lo travesti surge un poco como categoría latinoamericana para digamos, reclamar la particularidad latinoamericana de la travesti frente a esas categorías de lo trans que un poco vienen de acá. Pero bueno, o sea, ahí vemos obviamente la gran labor de Nelly Richard en Chile, ¿no? Que siempre está escribiendo sobre lo trans allá y otras teóricas latinoamericanas, ¿no? Como Sayak Valencia también, que ha escrito mucho sobre el transfeminismo y sobre sus vínculos con la violencia, ¿no? Porque Sayak Valencia trabaja en Tijuana, entonces está súper metida con el tema de la narcoviolencia en México y en la frontera. Y luego quería también mencionar como artistas y cineastas también como creadores de la teoría o como generadores de la teoría más bien, ¿no? O sea, Ana, ya mencionaste a Lamebel y a Perlonger. También, bueno, vale mencionar a Roberto Echavarra en Uruguay, o incluso Hija de Perra, una gran figura trans que era chilena y que falleció hace unos años, pero que tiene unos videos en YouTube increíbles en los que explica conceptos teóricos de una manera súper acotada y súper clara, ¿no? Entonces, yo veo como muchísimas corrientes teóricas un Sí, y en poco ese sentido, funcionando entre sí. te quería preguntar, bueno, a los dos también, que a mí me tocó en Williamstown una reunión con un grupo de gente y apareció una teórica de género, parece que era muy importante, era una chica oriental, era trans, y me decía que ella le tocaba en Princeton hacer la cátedra de género, pero que estaba harta de pasar autores sobre género y no introducir cuestiones de raza. Es indisoluble también esas dos cuestiones. Y me decía, y de clase, o sea, se convirtió esta cosa en teorizar sobre algo como que estuviera flotando solo, sin tener dos patas importantes que, por un lado, no sé, clase, prostitución y raza también influye, ¿no? Sí. Puedo decir una cosa que no sé cuán dichi, ¿cómo diríamos en castellano? Lengua de víbora será esto, ¿no? Una amiga mía, activista, que se murió hace unos años, que es muy conocida, Loana Berkin, cuando se estaba por morir, estábamos, digamos, su círculo íntimo ahí, como una madame, digamos, ¿no? Como una señora grande, entonces iban llegando porque además fue, digo, para hacer la típica clase media porteña, ella me mostró lo que es saberse morir, digamos, ¿no? O sea, cómo organizar tu propio funeral, o sea, fue una experiencia incluso de clase muy fuerte para mí, porque, digamos, la clase media porteña, digamos, evitamos pensar en la muerte, y ella es de Salta, era de Salta, entonces, que es el norte de Argentina, ¿no?
con una cultura más española, más colonial. Entonces ella organizó su propio funeral, teníamos que ir a buscar la pollera que ella quería usar y no le gustaba, y teníamos que volver al shopping, todo esto en el medio de su morir, digamos, que esto es traba, digamos, ¿no? Esto digamos, es esencialmente lo traba, pero bueno, una amiga muy querida. Y entre las personas que llamaron para despedirse, estaba Preciado, y fue la única persona que ella no le aceptó la llamada. Que para mí fue muy fuerte, ¿no? Porque realmente, o sea, Loana era una muy buena persona, realmente, una excelente persona. Entonces, y hasta su muerte era muy política, ella estaba pensando en términos políticos. Dejó, supongo que lo verán en internet, dejó palabras que todavía se siguen nombrando, digamos, ¿no? La gesta de las mariposas, digamos, hay una poesía lunfarda, digamos, travesti que Loana reprodujo y creó también, pero no aceptó los saludos de Preciado. Entonces yo le preguntaba a nuestra amiga Josefina Fernández, que escribió ahora un libro sobre Loana, el otro día, porque estaba rearmando ideas y escribiendo, le digo, ¿pero por qué no lo aceptó? Y me dice, porque Preciado puede vivir su trans desde otra clase social, desde otra raza, y no reconoce ese lugar de privilegio desde donde está viviendo, digamos, ¿no? Entonces, el no aceptarle no era una cuestión personal, era una cuestión política, digamos, ¿no? Que para mí es, digamos, es brillante. Y me parece que un poco, Gonzalo, lo que decís, especialmente en la Academia del Norte, pero yo creo que se empieza a reproducir claramente en la Academia del Sur, digamos, ¿no? Es decir, hay el tema de la raza y el tema de la clase, que para mí se sintetiza mucho en el trabajo sexual, o sea, en la discusión sobre trabajo sexual, porque una persona pobre no tiene muchas otras opciones, y el trabajo sexual es mucho más dinero que ir a limpiarle el inodoro a una señora rica, digamos, ¿no? Al menos mientras sos joven, después ya no, pero digo, al menos mientras sos joven. Entonces, esto no está introducido, y es lo que vos decís, ¿no? Es un problema muy, muy grande no reconocer estas interseccionalidades, digamos, ¿no? Sí, y en eso, Carl, tú la otra vez me hablabas de cómo habían teóricas afroamericanas que estaban mucho más avanzadas con estos nuevos discursos. ¿Te acuerdas que hablábamos? Y no, o sea, ¿En qué y qué están? bueno que Ana mencionó. ¿Cómo, perdón? ¿En qué están ellas? O sea, ¿en qué están ellas para...? Claro, o sea, ese tema de la interseccionalidad es clave, ¿no? O sea, como para pensar todo esto, porque, digamos, o sea, las categorías raciales, las categorías de género, todas ellas vienen impuestas en la época de la colonización. Entonces, resistir y cuestionar esas categorías es ya de por sí un gesto anticolonial, un poco parecido a lo que Loana Berkins le hizo al Preciado, me imagino, ¿no? O sea, y claro, o sea, un trabajo que he estado haciendo últimamente es un poco cuestionar lo que se toma por teoría queer, ¿no? En la academia latinoamericana, sobre todo, porque obviamente la teoría queer bueno, tiene su parte trans también, ¿no? En términos teóricos. Puede ser muy liberadora, ¿no? O sea, trae muchas ideas muy interesantes en términos de la liberación sexual y de la reivindicación de estas identidades. Pero la crítica que siempre se le hace a la teoría queer desde la Academia del Sur, y eso me parece una buenísima idea, es que, bueno, la teoría queer se originó, digamos, en el hemisferio norte, ¿no? Y que en el fondo impone categorías sobre las vivencias del sur, ¿no? O sea, y entonces, pero claro, o sea, mi crítica de eso es que muchas veces cuando en América Latina se critican a los teóricos queer, ¿no? Y a la teoría queer, bueno, la palabra queer de por sí ya es una palabra en inglés, o sea, eso ya es problemático para empezar. Pero siempre se citan a las mismas, digamos, teóricas
y todas son blanques, ¿no? O sea, los de siempre, ¿no? Preciado, Halberstam, Butler, gente como Lee Edelman, gente que tiene trabajo muy interesante, Halperin, pero bueno, eso es, esa mención teórica es de un campo muy parcial, ¿no? Y muy limitado, porque hay muchos pensadores y pensadoras queer afroamericanos, sobre todo acá en Estados Unidos, que ya de por sí tienen una mirada anticolonial y antirracista ante lo queer y lo trans, ¿no? Um, el problema es que muchos de ellos no han sido traducidos al español, entonces no son conocidos, no son tan conocidos. Eso es parte del problema y creo que es importante empezar a traducir a esas personas. Pero sí, estoy hablando de gente como Patrick Johnson o bueno, Audre Lorde ha sido ya traducida un poco, ¿no? Roderick Ferguson es otro, Kathy Cohen es otra. Entonces, bueno, o sea, ya hay una mirada anticolonial en el norte, ¿no? Desde el norte, criticando esos mismos aparatos. Y de hecho, es parte de, digamos, un islote de todo un archipiélago de pensamiento anticolonial que va desde la resistencia antirracista en Estados Unidos a los movimientos anticoloniales en el sur, ¿no? O sea, yo veo todo esto conectado. Es interesante porque a mí me encantan las discusiones teóricas, algunos lo aburren, pero me gusta el tema de los nombres y las categorías, porque parece que en el nombrar estuviera todo, en cierta medida. Yo quería irme al otro lado, que es el mundo de las producciones y los objetos y las cuestiones visuales, y en lo que hemos discutido sobre teoría, hay mucha producción visual, artística, literaria, o de cine, o de artes visuales, en torno al mundo de la travesti, de lo trans, y me gustaría que, no sé, que eligiéramos alguna cosa que a ustedes les parezca interesante. Por ejemplo, no sé, dando una entrada, tenemos a un Donoso que en El lugar sin límites hablaba ya de la Manuela que fue padre, y es precioso, porque creo que él avanzó de manera diametral en esta cuestión, que era el papá de la japonesita, y con el Olivo, que es este lugar cerca de Talca, que era el prostíbulo, pero venido a menos. Pero yo creo que Donoso le dan un clavo, o sea, como que la literatura, la producción, avanza más veces que la teoría, y no sé, que alguno cuente alguna experiencia con algún objeto. Me gustaría, sobre este tema. Bueno, yo podría partir hablando de la producción cultural, literaria, artística chilena, porque es algo que estudio. Y claro, o sea, es muy interesante porque hay toda una tradición, desde Donoso al presente, de arte sexo disidente, ¿no? O sea, apunté a algunos por acá porque no quería olvidarme de ninguno, ¿no? Pero están las performances de Carlos Lepe en los 70, o sea, justo después de empezar la dictadura, que son ya muy queer, ¿no? Y otro que hizo muchos performances más bien en el extranjero es Francisco Copello, también, ¿no? Y luego las fotos de Pase Rasuris en el prostíbulo, ¿no? De la manzana de Adán, que son fotos hermosísimas, ¿no? Y que muestran, bueno, como mucho del trabajo de Rasuris, muestran un mundo marginal. Y bueno, las llegos del apocalipsis, el trabajo de Pedro Lemebel, el retrato de Simón Bolívar como travesti de Juan Dávila, ¿no? Que en algún momento suscitó un montón de controversia, parece, porque se colgó el retrato en una embajada chilena, yo creo que en Londres, o sea, se hizo, digamos, con una beca que Dávila recibió del gobierno, ¿no? Ya, el fondar. Entonces, eso, y luego, bueno, películas, ¿no? Como Una mujer fantástica que ganó el Oscar y, bueno, que todos conocemos, pero también otras películas trans como Naomi Campbell o como el
gran circo pobre de Timoteo, un documental sobre el circo Timoteo, ¿no? Y bueno, muchas otras cosas. Entonces, y de hecho, algo que a mí me parece un poco paradójico y muy interesante es que el arte queer o sexo disidente chileno es muy conocido en el extranjero, ¿no? O sea, de hecho es casi la forma que Chile, que el arte chileno se ha hecho más conocido en el extranjero y lo promocionan de manera muy inteligente, a mi modo de ver, diciendo, bueno, miren el arte transgresor que tenemos acá a pesar del ambiente conservador que hay en Chile, ¿no? O sea, miren qué tan transgresores son estos artistas. Y eso como que les da un valor agregado, en cierto modo, ¿no? Entonces, hay todo un canon queer, artístico chileno en el extranjero, ¿no? O sea, proyectado al extranjero. Sí, es cierto. Y Ana, en el caso tuyo, por ejemplo, como conectándolo con lo que dice Carl, yo me acuerdo que en este curso que me invitaste, tuvimos el honor de leer a Camila Villalba Sosa, que es una chica trans y que escribía de manera impresionante porque era para mi gusto, una escritura muy poco asociada a los grandes, como el M. López Longuer, sino que era esta cuestión que siempre decíamos que era más poca esdrújula, frases cortas y bien cortante y punzante como sus letras. Y yo aprendí harto con ella, no sé. No sé Sí. qué otro objeto te parece a ti interesante. Me agarraste un poco que no, o sea, pensaba lo de arte era Carl, así lo pensé yo, pero bueno, ahora lo estoy pensando más porque, bueno, estoy reescribiendo un poco ese artículo para escribirlo en términos un poco más interesantes. Y es un tema, ¿no es cierto? Porque, digamos, las travestis, lo trans me resulta como tan amplio que al final no estoy diciendo nada. O sea, Lemebel es travesti, Donoso de la que habla es una travesti, o sea, lo trans a mí es como un agua en ese sentido. Está bien que las travestis lo usen, hoy en día se llame, o que sean mujeres trans y que se reconozcan como trans, no digo que no, pero digo, algunas compañeras, o si se quiere, como les llaman teóricas, como Marlene Guayar, etcétera, etcétera, están recuperando la idea de travesti, ¿no es cierto? Por justamente este potencial molesto, si se quiere, ¿no? Porque mantiene como esta cosa más cercana a lo problemático que lo trans. Y una de las cosas que estaba mirando, porque lo mío básicamente es trabajo de campo, es que las cosas que le gustan a las travestis son refractarias a la cultura nuestra, de la clase media artística. O sea, yo entiendo, digo, si hay algo que tenía Lemebel, y no es porque vosotros 6 chilenes, es esa capacidad, digamos, de interpelar tanto un poco a la clase media, digamos, en la forma de escritura, etcétera, etcétera, pero realmente las travestis, como con Camila Sosa, se sentían reconocidas en esa escritura. O sea, no estaban mintiendo la escritura, o no era, a mí me encanta, pero digamos, no era un Puig, ¿sí? No era un beso de la mujer araña donde esta fantasía, etcétera, etcétera, bueno, ahí ya no hay una travesti, ya la travesti la perdiste en esa lectura, ¿no? Y decir, en este sentido yo no solo pienso la travesti en cuanto a identidad de género, sino como a los sectores populares. O sea, pienso la travesti como sectores populares, y todas las referencias que ellas me hacen, por ejemplo, esta, ¿no? La Cochinelli, que es esta digamos, primer transexual fascinante, por ejemplo, no hay referencias ahora estoy buscando materiales si hay discusiones cinematográficas sobre la figura de la Cochinelli, que para las travestis y para las trans, y para aquellos maricas, digamos, es importante, y no las hay. ¿Por qué? Porque digamos, no es commodity, ¿no? No es una mercancía en el mercado del conocimiento cultural hablar de estas travestis francesas. ¿A quién le importa, digamos? Entonces, me parece que hay un problema ahí. Si tuviera que pensar entonces, lo hice muy grande, pero me parece que a mí me sirvió para pensar lo que preguntabas, Gonzalo, por eso lo digo. Si tuviera que recuperar algo y lo hubiera podido poner acá, son los pequeños altares que tienen las travestis en sus casas. ¿Sí?
Los altares pueden ser distintas cosas, pueden ser santas y velas, etcétera, etcétera, pero también las fotos de las revistas de Britney Spears, todas estas mujeres que para nosotros son nada, digamos, o sea que yo no sé ni quiénes son, ni me importan, etcétera, etcétera, pero para ellas son alguien. Entonces creo que ahí es como que ahí está lo bueno, porque es como lo refractario, que yo no las entiendo, y hay ¿no? Hay un límite ahí que me gusta, digamos, y me parece como que me desafía a pensar, digamos, ¿no? No sé si contestó algo, pero Sí, bueno. sí, no, perfecto. Y en el caso de la Camila, esta, para mí, gusto, gran escritora. O sea, yo de verdad que fue un regalo ser descubierto porque me encantó la forma de escritura, que es refractaria también, porque no era porque también ella lo hacía desde ella, Lemebel lo hacía desde él también, que aunque sea travesti, es distinto, no sé. No sé qué te pasa con eso, porque nosotros lo leímos en el curso como para poder discutirlo, pero a ti, ¿qué te llama la atención de ese material? ¿Qué te pasa con eso? Digamos, a mí me parece una muy buena escritora, es decir, me parece una muy buena escritora en general, considerando el tiempo actual, digamos, no me parece menos escritora que, ¿cómo se llama? Cabezón Cámara, todas estas que se leen ahora, y todos estos que se leen ahora, y sin embargo ella, si entran en Facebook y qué sé yo, porque realmente tiene una troupe de seguidores infernales, siempre tiene que explicar su lugar de travesti. ¿Sí? Y ahí está la marca de clase. ¿Sí? O sea, ahí siempre, 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 la clase media le va a mostrar a un pobre que es pobre y que ese no es su lugar. En este caso es travesti, digamos, entonces se lo muestran desde la travesti, digamos, y yo creo que menos que su escritura, que a mí me gusta y me parece realmente una buena escritora, y además lo que dice me parece muy poética, y me parece, como Lemebel, que entiende lo que es la fantasía. O sea, que entiende la fantasía, que entiende que alguien puede, lo que decíamos hace un rato, me pongo una peluca y yo, así como me estás viendo, me imagino como tengo una amiga travesti que tiene 80 y dice, yo cuando me coloco, o sea, cuando tomo cocaína, me siento de 20 y me levanto a todos los pibes. ¿Me entendés? Y yo dije, chao, ¿me entendés? Maravilla. Sos lo más. Entonces me parece que Camila puede entender eso, y eso me parece que todavía sigue siendo interesante. No sé, también insisto, no sé si te contesté. Sí, todo se contesta, todo está perfecto. Y en ese sentido, ¿cómo dar agencia también a lo travesti? Porque dentro de todo esto, yo pienso, por ejemplo, que tú, Ana, has trabajado con el archivo travesti, y me parece muy lindo que las fotos que toman son las propias travestis o sus familiares, creo yo, o los chongos, todo lo que pasa por ahí, y se constituyó esto desde su efecto de cámara, o sea, desde su ángulo, en el fondo. ¿Y este archivo en qué consiste? No sé si lo viste, Carl, el archivo. No. Ah, ok. Sí, bueno, les recomiendo a todos entrar, es el archivo de la memoria trans. Sobre todo como trabajan también con Instagram y todas esas cosas que a mí me cuesta entender. Pero el archivo de la memoria trans son compañeras, algunas son, digamos, mujeres cis, fotógrafas y curadoras, y mujeres trans o travestis, y lo que trabajan son con los archivos que han quedado, digamos, ¿no? Entonces, normalmente, sobre todo archivos viejos, digamos, las familias, ahora ya es distinto, digamos, ¿no? Pero las familias de las mujeres, de las travestis viejas, o de digamos, hasta el principio del milenio, para decirlo de alguna manera, cuando una travesti se moría, venían a ver qué les quedaba de vida, de material, digamos, pero las fotos las tiraban o las quemaban, o sea, hay una violencia inscripta digamos, en destruir todo lo que recordaba de esa persona, lo que esa persona fue, de hecho, ¿no? Entonces, estos archivos en general no se han conservado por las familias, sino se han conservado por amigas que incluso se los llevaban a Europa, o sea, en todo el recorrido de vida, ¿no? Y este archivo trans empezó por María Belén Correa, que es una activista de ATA, a hacerlo en el Facebook, es decir, poner las fotos en el Facebook.
Y a partir de esto, compañeras en Buenos Aires, lo que empezaron a hacer fue ir a buscar las fotos y ya conseguir más dinero, porque son muy activas, para poder escanear las fotos y devolverlas, ¿sí? Entonces, si entran al archivo, que tiene, como digo, en Instagram, estas fotos en sí son, primero que hay fotos que son increíbles, ¿no? Pero hay fotos de calabozos, hay fotos de exilio. Entonces, las fotos en sí son la marca. Las fotos mismas también muestran las transformaciones corporales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero las fotos mismas son un artefacto maravilloso, ¿no? Eso por un lado, lo del archivo. Otra cosa que a mí realmente me llama la atención de las chicas del archivo es, digamos, justo creo que con el COVID esto apareció muy fuerte, que es cómo cuidarnos entre nosotros, ¿no? Es decir, qué lugares hay de cuidado, y el cuidado entre compañeros, etcétera, etcétera. Y lo que tiene el archivo es que realmente es un espacio de afectos muy importante, donde se cuida mucho, ¿no? Entonces esto para mí es como, me parece un lugar maravilloso, sinceramente. Otro problema que hay, perdón, y ahí termino, es yo le hice una entrevista a una de las compañeras del archivo, Carla Pericles, el año pasado, y Carla se murió, ¿sí? Que es un problema que estamos teniendo cuando tenemos el material digo, yo por lo menos que vengo trabajando desde los 90, que es que tenés material de gente que se murió. Yo básicamente, todas las personas que le he hecho entrevistas, no sé, es un 70% se murió. Entonces empezás a tener una urgencia, digamos, con entrevistar a las travestis mayores, y una necesidad de cuidar esos archivos, porque una vez que si se me rompe una de estas cintas de cassette, hay una de las principales activistas argentinas que nadie va a saber que existió. Claro. Digamos, ¿no? Y no lo digo por mí, lo digo porque creo que esto muestra la importancia de estos archivos, ¿no? Y de promoverlos. Me parece que en Chile es lo mismo. Sí, sí. Yo no conozco exactamente algún tipo de archivo travesti como tal, pero no sé si hay un rescate de ese tipo de memorias, pero sí de fotografías antiguas existe, sí, como de álbumes antiguos están apareciendo cosas. Y Carl, hablando de los archivos y registro, tú hace poco ganaste un gran premio, porque Carl es muy buen escritor, con un artículo que hablaba sobre cine y transexualidad, y fue un artículo precioso, así que el premio está muy bien recibido, y me encantaría que nos contara un poco de ese artículo, porque creo que se junta harto con este tema del registro, ¿no? Sí, de hecho, antes de hablar del artículo, quería, quería decir que, bueno, escuchando a Ana, pensé en una crónica preciosísima del MBL que se llama La Noche de los Bisones, o como La Última Cena de la Unidad Popular, que es una de sus crónicas más conocidas, ¿no? Pero en el centro de esa crónica hay una foto tomada justamente como el año nuevo del 73, o sea, el final del 72 a principios del 73, que un poco preserva la vida de un grupo de amigas travestis como en esa época, antes de que, según Lemebel, la llegada del neoliberalismo, que fue por la dictadura y todo, empezó a cambiar la forma de ser del homosexual en Chile, digamos, y según Lemebel, volviendo el modelo homosexual un poco más gringo, más rubio, ¿no? O sea, y hay algo que dice sobre como los ademanes folclóricos de esa época, ¿no? Preservados en esa foto. Entonces, no sé si alguna vez existió una foto así, pero sí, o sea, me parece muy importante el tema del archivo. En mi artículo hablé sobre el cine digital chileno, que trata temas trans, sobre todo en los últimos como 5 o 10 años, ¿no? Primero porque con la llegada del cine digital es mucho más fácil y mucho más barato hacer cine. Entonces, el cine se vuelve más accesible para, bueno, cualquier cineasta, pero sobre todo para actores y actrices trans, ¿no? Que empiezan a aparecer cada vez más en pantalla, ¿no?
Y claro, o sea, eso fue un poco a propósito de Una Mujer Fantástica que recibió tanta atención en Chile, en el extranjero. Y pensé, bueno, o sea, yo he visto tantas otras o varias otras películas chilenas sobre temas trans que no han recibido tanta atención y que para mí son un poco más o interesantes, por lo menos, ¿no? Películas como Naomi Campbell, de Camila Donoso y Nicolás Videla. Bueno, mencioné el documental sobre el circo Timoteo. También Nicolás Videla tiene su propia película que se llama El Diablo es Magnífico, creo, y sobre la migración, de hecho, de una trans entre Chile y París. Entonces, un poco vinculado con el trabajo de Ana en ese sentido. Incluso una película que se llama El Peje Sapo, que tiene una secuencia, digamos, trans, ¿no? Y claro, o sea, lo que a mí me interesaba de esas películas es que el cine digital, bueno, se trata de binarios, ¿no? De ceros y unos, o sea, de eso se compone el cine digital. Y sin embargo, las trans siempre están desafiando los binarios, sobre todo de género, ¿no? O sea, se mueven entre la masculinidad y la feminidad, y eso también entra en diálogo con una corriente de pensamiento que a mí me parece muy interesante, que está en Chile y en otras partes, que se llama la transficción, ¿no? Y es una idea sobre la que varios en Chile han escrito, entre ellos Jorge Díaz y de la CUDS, ¿no? Y Cristeva Cabello, también de la CUDS. Y claro, o sea, la idea detrás de la transficción es que, claro, o sea, los actores trans, digamos, cuando hacen papeles ficticios en la pantalla, eh, se remiten a sus vidas reales trans también, de una forma que no lo hacen los actores cis. Claro. Y entonces la línea divisoria entre papel y vida no está tan claro. Y esa poca claridad justamente que hay entre la vida y la ficción es para mí una forma de resistencia frente a, no sé, toda la vigilancia sobre los cuerpos que viven las personas trans, sobre todo. Y eso lo vemos en esa escena súper famosa en Una Mujer Fantástica, cuando creo que es Amparo Nogueira, que hace de policía, saca fotos del cuerpo de la protagonista trans, ¿no? Como para, bueno, quién sabe para qué, ¿no? Y se me olvidó mencionar la película de La hija de perra, ¿no? Empana de Pino, no quería que se me pasara. También buenísima. Así que eso, ¿no? O sea, es otro archivo digital y bueno, los desafíos de lo digital para el archivo es otro tema, ¿no? Pero también muy interesante. Hay un tema interesante en La Mujer Fantástica que, como para mi gusto, la película se extiende hasta cuando ella gana el Oscar. Cuando la actriz sube al escenario y toma el Oscar, como que si la película tuviera una segunda parte que fue esa. Y el otro día, hablando de lo travesti, que yo soy muy admirador de lo travesti porque me gusta su humor y su parada en la vida, estoy haciendo ahora un curso sobre arte contemporáneo y es como la típica cosa canónica de mostrar los movimientos de vanguardia, Europa, Estados Unidos, etcétera. Y todos discutimos, nos reímos siempre y tenemos el juego del mortalmente parecido, que todos los artistas chilenos o latinoamericanos que se parecen a estos otros artistas es como que lo hicieron antes. Entonces, un conceptual del 67 acá es idéntica a la obra en el año 82. Entonces jugamos eso y nos reímos de malo, de travestis, por supuesto. Y yo me acuerdo que viendo los travestis en un canal de YouTube, una cosa que se llama Amigas y Rivales, que son muy chistosos, hay una que se ríe de otra y le dice que ella es la original y la otra es la copia taiwanesa de ella. Es la copia pobre. Y me pasa que le dan en el clavo la Cochinelli de esta cosa del travesti que se va. Y ustedes están en Nueva York, yo estoy acá en Chile, y hay mucho, el tema de la migración, de ir a triunfar hacia otro lugar, en parte la travesti es muy linda también, porque aparece en todos lados del triunfo, como que la afuera diera luces, y no sé, pasó en La Mujer Fantástica y pasó en la Cochinelli. No sé qué le gustaría como
discutir de eso. Carl, no sé si vos... Bueno, ¿sabes qué? Estaba pensando en un documental que vi un poco antes de empezar todo esto de la cuarentena acá en Nueva York, que se llama El viaje de la Mona Lisa, que se trataba de la vida, pues, de una travesti que se llama Iván Mona Lisa Ojeda, que también es escritora. Y bueno, de joven se vino a Nueva York y vivía una vida bastante difícil, ¿no? O sea, por lo que se veía en el documental. Y siempre podía escribir, pero yo creo que vivía del trabajo sexual, sobre todo. Y como en una marginalidad, una Nueva York marginal que yo tampoco conozco mucho, la verdad, ¿no? Entonces, o sea, no tengo mucho más que decir, pero sí que digamos, esos binarios o esas, sí, digamos, binarios entre centro y periferia son súper relativos, ¿no? O sea, lo que acá parece periférico es súper céntrico en otra parte, ¿no? O sea, no sé, no tengo mucho más que decir Sí, sobre eso. totalmente. ¿No? ¿Y tú, Ana, sí. No, digamos, por lo menos para los países del sur en general, el lugar para triunfar, yo por eso digo, estoy insistiendo con el tema porque estoy pensando nada más en ese tema, es París. No es Europa, es París. Eso a mí me parece como alucinante, ¿no? Y bueno, nosotros en Argentina tenemos una autora, ahora se murió, María Elena Walsh, que es una autora, digamos, que escuchaba y veía yo cuando era chica, y ella tiene una canción de las más conocidas con las que nos criamos todos, que es la Tortuga Manuelita. Y la Tortuga Manuelita va a París a hacerse de nuevo. O sea, no sé si recuerdan, no sé si la escucharon cántala, pues, un poquito. Sí, por favor. pero no la puedo acordar toda porque además es refinada María Elena Walsh, pero se va a París, la plancharon en francés del derecho y del revés, le pusieron malaquita y botitas en los pies. Y en su trayecto de vuelta tarda tanto que se vuelve a envejecer. Pero digamos, o sea, es maravilloso, pero es maravilloso, digamos, ¿no? Entonces, creo que hay una relación con Europa, sobre todo. Yo no siento con Estados Unidos, sinceramente. Con Estados Unidos, sí, pero no. Realmente ninguna travesti está particularmente interesada en ir a Estados Unidos ni nada, que es con ir a esa meca, digamos. Y vuelvo a insistir, con ir a esa fantasía. Así, o sea, es algo que... para mí, y creo que, bueno, muchas travestis, y Loana también decía todo el tiempo, hay algo que tienen las travestis, que aún en las circunstancias más horribles, la fantasía es algo hermoso, es lo único que te salva, y creo que para mí mismo, para nosotros, en este contexto en el que estamos, la fantasía es lo único que te salva, si no te tirás por el balcón de tu departamento donde estás encerrado, ¿no? Entonces, bueno, creo que la migración tiene mucho que ver, por un lado, con la represión, digamos, la represión sobre todo en Argentina, digo, en Chile fue mucho, me parece que la represión con algunas cosas, sobre todo con las travestis, no fue tan brutal como fue en Argentina, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tengo amigas que se han ido a hacer la operación transexual en Chile, en los 80. Eso en Argentina no se podía hacer. Porque si un médico te hacía una operación transexual, lo que estaba haciendo era transformar, herirte, no me acuerdo la palabra legal, era como que te estaba cortando un brazo. Entonces el doctor iba preso, ¿sí? Entonces, yo digo, leyendo un poco comparativamente Uruguay, Brasil y Chile, el peor lugar para estar era Argentina, no era mentira en este sentido, para una travesti, ¿no? E incluso para las travestis, justo Carl decía esto, pero para las travestis no hay diferencia entre la dictadura y la democracia. Y esto es lo lindo de Mebel, pero lo mentira del Mebel, digamos, ¿no? Que nos convence a nosotros y nos encanta pensar que uno... O sea, la policía es la policía, al menos en Argentina la policía siempre fue la policía, siempre lo fue, no cambió casi nunca.
Entonces no tienen ningún registro ni cuándo empezó la dictadura ni cuándo terminó. ¿Sí? Entonces, bueno, me parece que Europa es ese lugar mítico que tiene un lugar con relación a la violencia policial y con una cosa económica, digamos, de ir a triunfar y rehacerse además. O sea, de volverse rubia, de que las tetas te crezcan como si fueran, no sé, yuyo, ¿me entendés? O sea, que haya una transformación que tiene que ver con la fantasía, y eso te lo da Europa, digamos, eso te lo da ese viaje. Y en el caso, por ejemplo, de Argentina, que yo adoro Argentina, o sea, tengo mi corazón dividido porque los adoro, y a veces los quiero matar, bueno, debe pasar al revés también, lo mismo. Somos Estos referentes increíbles con Moria Kazan, Susana Jiménez, que en algún momento se transformaron también en travestis, ¿no? Sí, sí. Pero esta historia es incluso anterior, digamos, es un poco, si, digo, leyendo El beso de la mujer araña, y eso, por eso digo, eso me lo decían, siempre me lo dicen las travestis. Las travestis siempre dicen, atrás de Moria Kazan siempre hay una travesti. Incluso antes de que fueran travestis, había un maricón que le hacía los números, la manera que se tenía que parar. Y ahora, incluso leyendo, por ejemplo, para la Coca Sarli, que es nuestro, no sé si la conocen, la Coca Sarli era como la actriz porno, digamos, desde los 60 hasta los 80. El que le hacía el vestuario, el que la peinaba, etcétera, etcétera, eran todos maricones, digamos, y por ejemplo, el que le arma el vestuario es Paco Jamandreu, que era el modisto de Evita, ¿sí? Wow. Digo, para poner nombres, cuando estamos hablando de así, una marica perdida, como dirían mis amigas, una marica penosa, estamos hablando de Paco Jamandreu. Otra travesti en todo caso, Evita. Obvio, no podía porque no le daba, pero entonces, digamos, Moria es traba, ¿no? O sea, es así, Moria re traba. Susana Jiménez es de terror, digamos, porque es una facha, digamos, ¿no? Es como, no es traba, o sea, es una desclasada. Pero Moria sí, re traba, y la aman, obvio, y la van a seguir amando por siempre. Total, quería ir donde Car porque Car escribió un libro increíble sobre Chile y sobre ¿cómo podríamos titularlo a la chilena para que sea más como, a mí no se me ocurre un título chilensis. Sí, como que cuesta traducir el título, pero algo así como lo queer de Chilean Way, ¿no? O sea, todo ese discurso de excepcionalidad del país, ¿no? El país winner. Es un libro, o sea, yo tuve la oportunidad de leer la introducción, de leer algunos capítulos, es maravilloso, está muy bien escrito, es impactante que también sea leído por una persona que no es chileno y vea toda esta evolución, y me encantaría que pudiera hablar un poco del libro, porque es una lástima que no haya traducción al castellano, sobre todo un libro tan necesario, porque literalmente es una muy buena reflexión. Y de hecho me encantaría que se tradujera, o me encantaría traducirlo yo, pero ha sido por una falta de tiempo por mi parte, ¿no? Pero en algún momento. Y sí, ¿no? O sea, bueno, para los que no saben, ¿no? O sea, yo viví en Chile 3 años. De hecho, la primera vez que fui a Chile fue en el año 2001, o sea, casi 20 años atrás. Entonces, mi vínculo con el país ya es bastante largo y hubo 3 años que viví ahí. Y lo chistoso es que trabajaba por el gobierno de Chile. Y no sé si debería como admitirlo acá, pero mi trabajo, yo era traductor y mi trabajo era traducir comunicados de prensa de castellano al inglés, un poco para mostrar a quien estuviera interesado, ¿no? Quien estuviera leyendo sobre Chile y que no hablara español, qué es lo que estaba pasando. Entonces yo traducía comunicados de prensa todos los días y todos mis comunicados de prensa decían, bueno, hoy Chile abrió X, ¿no? Todos tenían un discurso muy triunfal. Bueno, obviamente, porque trabajaba por el gobierno, en el último año de Lagos y el primer año y medio de Bachelet, más o menos.
Y entonces yo como que internalicé muchísimo esa retórica excepcionalista de Chile, ¿no? Am, y entonces yo siento que ese libro es un poco mi traición a la excepcionalidad chilena, porque ahí argumento um, uy, ¿cómo puedo decir? ¿Cómo puedo cristalizar mi argumento? Bueno, se trata del hecho de que ese discurso excepcionalista chileno piensa siempre en un ciudadano ideal del país, que muchas veces es masculino, es blanco, es obviamente heterosexual y cis, y que, bueno, siempre es como el padre ideal de la nación en determinados momentos. Un poco lo que decía Ana antes, o sea, la situación del país puede cambiar, ¿no? De dictadura, unidad popular, postdictadura, etcétera. Pero lo que no cambia es la heterosexualidad del ciudadano ideal, ¿no? Ya sea el barbudo revolucionario bajo Allende o el buen padre que va al supermercado todas las semanas cuando llegan los supermercados al país en la época neoliberal. Y entonces yo leía como un archivo de escritores queer cuestionaban ese discurso excepcionalista desde su disidencia sexual, ¿no? A lo largo de todos estos años, desde el año 65, con Donoso, con Un lugar sin límites, hasta más o menos el año 2015. ¿No? Entonces, y lo curioso es que el discurso excepcionalista es muy contradictorio, porque por un lado, Chile se cree como el país modelo, el oasis, como dijo su presidente hace poco, dentro del barrio, del vecindario latinoamericano, pero yo no creo que haya ningún país latinoamericano que no se crea excepcional, o no creo que haya ningún país, punto. Incluido el mío, ¿no? Que no se crea excepcional. Y además, lo queer de por sí, aunque en el contexto de mi argumento cuestionaba la excepcionalidad, lo queer también es excepcional, se diferencia de los demás, ¿no? Entonces, a mí me interesaban esas contradicciones en el corazón, digamos, del discurso nacionalista de Chile, que yo había observado en mis años un poco sosteniendo ese discurso. Y desde dentro también, ¿no? Un poco, sí. Y hay otro libro que sacaste ahora recién, uno sobre... Es sobre cine chileno. Sale en un par de meses, igual, pero es sobre la imagen del cine chileno en el mundo. O sea, eso es lo que más me interesa. Bueno, ojalá que los traductores que nos están escuchando y las editoriales aparezcan. Llámeme. Tan lindas ahí, realmente. Sí, totalmente. Mucho más lindas que en Argentina, tenemos que decir, las editoriales chilenas. Sí, son más bonitas. Las argentinas también son bonitas. Todos somos sí. amigos. Oye, queríamos abrir las preguntas para el público. ¿Alguien quiere preguntar algo? No sé. Bueno, aprovechando este espacio, quería decir, qué pesado, la verdad, no. Ana, ¿en qué estás tú trabajando ahora? ¿En qué sentido? ¿Publicando algo? ¿Alguna No, proyecto? estoy, como te decía, estoy justo estoy repensando lo de digamos, el nacimiento de la travesti, digamos. ¿No? En general, yo no sé cuán aburrido es esto, viste que las pasiones de uno a veces son tan poco interesantes para el resto del mundo, pero es así. Yo describí las mías, así que te toca escribir las tuyas, Ana. No, o sea, es lo único justo. Claro, digamos, la categoría travesti, al menos en Argentina, en Brasil un poco antes, aparece en los 80, ¿sí? como nombre, digamos, ¿no?
que está relacionada también con una tecnología corporal, digamos, con poder transformarse físicamente y poder mostrarse de otra manera, digamos, ¿no? O sea, mostrarse como mujer. Entonces travesti tenía que ver con esto. Entonces yo estoy trabajando un poco en el momento anterior a esto, que es un poco difícil de encontrar, porque como digo, hay bastante falta de interés, y eso que, digamos, la década acá ha proliferado en ser amable con el campo intelectual y regalar bastantes becas. Hay muy poco trabajo, digamos, sobre que no siga la idea de qué pasa con este homosexual tipo Perlonger y todo, y el Frente Homosexual de Liberación, y este autobombo, digamos, gay, que es aburridísimo, digamos, para mí, me disculpo, y qué maravillosos éramos. Y, no, ya había travestis, ¿me entendés? Ya había, y lo femenino, digamos, y esta exclusión, o si se quiere, forclusión de lo femenino, digamos, ¿no? Es decir, construir este gay como que no tiene nada que ver con nada femenino, y con la figura de la loca, lo que dice Perlonga, ¿no es cierto? Es algo desecrable, ¿no es cierto? O execrable, no sé cómo se dice. Entonces, bueno, estoy trabajando sobre estas, y una travesti, esta que les digo que se murió, Carla, me dijo que en esa época se decían maricas quemantes. O sea, maricas eran todas, pero quemantes eran ellas, ¿me entendés? Entonces, bueno, estoy buscando en lo poco que hay, digamos, de mis archivos, y bueno, ir ahora, espero poder ir cuando se termine esta mierda a Argentina, poder hacer entrevistas, digamos, este momento en el cual empieza a existir la prostitución, porque digamos, toda la prostitución históricamente es al revés, es lo de es vos pagarle a un tipo, ¿no? O me ve el mismo, ¿cómo se llama? Tengo miedo a torero. Vos está bien, no le paga a este muchacho hermoso revolucionario, pero le paga, algo le está pagando, digamos, ¿no es cierto? El otro le está haciendo guardar algo que es potencialmente peligroso para su vida, a cambio de seducirla, digamos, ¿no? Y ella sabe que le está seduciendo. Entonces, esa inversión en el momento en el cual la prostitución empieza a ser al revés. Empiezan a ser ellas las que se prostituyen. Y los tipos no se dan cuenta. Si el varón se daba cuenta en los años 70, te cagaba trompadas. Eso es lo que me dicen todas las travestis, ¿sí? A diferencia de lo que pasa en los 80, que los tipos no quieren que las mujeres sepan, pero se van a buscar terrible traba, digamos. Porque obviamente las trabas son más lindas. Mirame a mí. ¿Me entendés? Imagínate, yo iba a hacer trabajo de campo. Estaba yo y al lado había una terrible traba. Una vez un tipo me preguntó, y todas nos dimos vuelta y nos miramos diciendo, vos no ves. Entonces, bueno, estoy trabajando eso. Estoy como ese primer momento, eventualmente espero que llegue alguna vez a algún libro, pero sí voy lenta. ¿Y cómo se llamaría? Ay, ni El idea. nacimiento de la travesti, como el nacimiento de la tragedia. Claro, sí, no, eso lo buscamos. Vos sabés que yo para los títulos no soy bueno. Chicos, preguntan desde Facebook dónde pueden encontrar sus trabajos de investigación. ¿En algún website de universidad? ¿Dónde podemos encontrar los trabajos de ustedes? Sí, yo creo que si lo googleás, el último, y bueno, Carl, es más difícil porque no sé si lo tenés en PDF. O sea, yo Sí. tengo una página en la universidad, si me googlean, y hay algunos links a algunos de mis trabajos, pero aprovecho de poner en mi chat, y a lo mejor Ana podrías hacer lo mismo, y está ahí en la página también mi dirección de correo, para que si es que les interesa algo al que no tienen acceso, perfectamente me pueden escribir y yo les paso PDF. El libro ese sobre cine chileno sale en octubre. Voy a tratar de buscar el link en un segundo a la editorial, pero es un libro coeditado con Vania Barraza, que es una académica chilena que vive acá en Estados Unidos. Voy a buscar el link, sí. También preguntan, ahí en el chat está, pregunta Ani, perdón, a todo el panel, que teniendo en cuenta el aniversario de Hija de Perra, ¿cómo interpretan la aparición de Hija de Perra en su extensión a otros países? Teniendo en cuenta también como la influencia que tuvo en Pana de Pino en esta como internalización de Hija de Perra. Dale, Carl.
Bueno, fui el año pasado, antepasado, a una proyección en el lamentablemente quemado Cine Arte Alameda, como por el aniversario, creo que 10 de la película, y estaba lleno y había como muchos en el público que eran muy jóvenes, que probablemente eran muy chicos cuando había salido por primera vez. En Estados Unidos, por lo menos, yo no sé cuánto se conoce Hija de Perra, pero más allá de lo que yo he escrito sobre ella, pero bueno, me he encargado de difundir su trabajo lo más que pueda. Pregunta Alonso, que es del Parque Cultural de Valparaíso. En el contexto actual de pandemia, existe una pandemia de invisibilidad aún más con las minorías. ¿Cómo es la resistencia de la disidencia? Bueno, yo puedo, no sé, Carl, si vos, acá en Queens hay un activismo trans, de trabajadoras sexuales trans, migrantes, normalmente mexicanas, guatemaltecas, etcétera, etcétera, muy importante. Una de sus principales, bueno, su principal referente, Lorena Borjas, murió justamente por el COVID. Ha sido brutal para la comunidad trans, esto por diferentes motivos, ¿no? Porque por un lado acá está criminalizada la prostitución, ¿sí? A diferencia de nuestros países, está criminalizada, o sea, ¿sí? Sos una criminal, con lo cual, y encima sobre esto migrantes indocumentadas, se imaginan que ya la situación estábamos mal y vamos para peor. Entonces con la epidemia, Queens fue uno de los barrios, obviamente, y el Bronx, o sea, los barrios pobres son los barrios más golpeados por esto. En ese contexto en que murió Lorena, y que para mí, creo que para todos fue terrible, creo que una de las cosas más terribles de esta pandemia es no poder velar, lo que yo le decía un poco de Loana, ¿no? No poder velar a las muertas, y sobre todo esa muerte también, ¿no? Esa muerte en soledad, es muy terrible, pero la comunidad, digamos, se está reorganizando, al menos lo que yo veo en el Facebook, y que vamos a participar. El 18 de septiembre hacen la tercera marcha de las putas en Queens, y reparten alimentos y se hacen como, no sé cómo se llama, vacas, se llamaría en el antiguo argentino, digamos, es que es como hacer una colecta entre todas para ayudar a las compañeras. Me parece que esa es la manera realmente más, digamos, no hay resistencia, no sé si la hay, la debe haber, pero realmente la situación es muy terrible como para pensar en otro tipo de resistencia. Y se reparten alimentos, o sea, se ayudan entre compañeras, digamos, ¿no? La solidaridad está haciendo la resistencia en estos tiempos. Creo que es la única, creo que por eso se está empezando de nuevo a discutir cosas de cuidado, ¿no? O sea, hay una cosa muy básica con esta, y creo que la pandemia lo ha mostrado, que es la necesidad de acompañarnos y de ayudarnos en la medida de lo posible física, en la no física, el estar, tanto por el tema económico como por el tema psicológico, digamos, de tanto aislamiento. Digamos, yo, por lo menos para mí, ¿no? O sea, yo lo que pensaba para compañeras travestis, cuando tuvieron que estar aisladas, todas las violencias que viviste en tu vida, que de última las podés pasar porque salís a trabajar, porque ves a otra, ahí se te viene todo encima, ¿no es cierto? Como le está pasando a mucha otra gente, pero estas poblaciones en general han tenido mucha violencia familiar, violencia cuando eran niñas, entonces siempre da miedo que se suiciden, o sea, que haya... entonces me parece que lo del... parecen cosas chiquitas lo que decías, ¿no? Pero el cuidarse es lo más importante. Lo hiperlocal Oiga, también, la ayuda mutua, ¿no? Sí, De manera no oficial. Sí. hoy les queremos agradecer a Gonzalo, está sin micrófono. Ah, ¿sí? Gonzalo. Sí, Ahí. Estaba la gata Ahí sí. gritando. Bueno, estamos como terminando ya. Logramos esta gran charla y agradecer a los dos, a mi querida Ana, mi gran amiga, a mi gran amigo Carl, por acompañarme en esta, ¿cómo podríamos decir? En esta travesti charla. Creo que aprendimos que hay que ser travesti.
Y agradecer sobre todo a todo Matucana 100 por todo este esfuerzo de hacer estas charlas sobre cultura, travestis, trans, al director a Cristóbal Gumucio, al Tatán, que es Cristian Rodríguez, y a todos los que están asociados. Así que eso, gracias a ustedes, queridos, y gracias a todos los que nos escucharon. Aquí está nuestro director. Hola. Está en Miami, hablándonos. Alonso Yaña también, del Parque Cultural. Y Alonso Yañez, Parque Cultural también, sí. Está escondido igual, está escondido. Queremos agradecer a todos por acompañarnos hoy día. Los dejamos invitados para el próximo miércoles 2 de septiembre para hablar de arte, minorías y margen, como les comenté con Jimena Somoza, Buenal Barría y María Isabel. Todo esto moderado por nuestro amigo de Valparaíso, mencionado Alonso Yáñez. Y les recordamos que la entrevista, la conversación anterior con Dan Cameron y Gonzalo, y la de hoy están arriba en el YouTube a partir de hoy en la tarde, por si quieren recomendárselo a los amigos para ir al YouTube de Matucana y compartirlo. Y muchas gracias, Ana, muchas gracias, Carl, muchas gracias, Gonzalo, por acompañarnos en esta entretenidísima conversación de arte y trans. Gracias por la invitación, realmente. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias a ustedes, bueno, y muchas gracias a todos, gracias a nuestros asociados, Teatro Regional del Maule y Teatro Municipal de Ovalle. Gracias, nos encontramos el próximo miércoles, perdón. Chao, chao. 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 ¿Salimos? Sí, hay que salir.